la primera denuncia de abuso sexual en el Perú, y fue contra un cura. En el tiempo en que Lima era todavía la ciudad de los reyes, y el virreinato recién empezaba, una voz femenina se atrevió a romper ese silencio. Fue la primera denuncia de abuso sexual. Un acto que la historia casi borró, pero que todavía resuena entre los muros del antiguo Tribunal del Santo Oficio. Era el año de 1578. El virrey Francisco Álvarez de Toledo gobernaba el Perú con mano dura. Lima era una ciudad que crecía muy rápido, y entre los esclavos, criollos y españoles que llenaban sus calles, una joven mestiza de nombre Isabel de Rivas marcó un antes y un después. Isabel tenía 17 años. Había nacido en los alrededores del Cusco, hija de una mujer indígena y un soldado español que jamás reconoció su paternidad. Su madre la entregó a los 6 años a un convento de Lima, donde, como tantas otras, fue criada entre rezos, tareas domésticas y promesas de salvación. Pero dentro de esos muros sagrados, Isabel conoció el poder y el miedo. El fraile Juan de Olmos, encargado del convento, gozaba de gran influencia ante el virreinato. Era un hombre respetado. Su palabra podía abrir puertas o destruir reputaciones. Y según los testimonios posteriores, usó ese poder para algo más que guiar almas. A medida que dejaba de ser niña y alcanzaba la juventud, Isabel se iba haciendo cada vez más bonita. Y eso, para una mujer sola, puede ser una terrible desventaja. Su belleza despertó las más oscuras pasiones del padre Rivas, que vio en ella a su posible víctima. Aunque no hay registros, seguramente Isabel no sería la primera chica que el sacerdote intentaba poseer. Y así lo hizo, según consta en actas. Una noche cuando ella tenía 12 años, el padre la sentó en sus piernas con el pretexto de rezar el Padre Nuestro. El crimen se perpetraría esa misma noche. No hubo testigos. Dios no llegó a salvar a Isabel. Desde esa noche y por mucho tiempo el padre Rivas irrumpía a la habitación de Isabel cuando quería. Él aprovechaba el silencio de la noche y la inocencia de Isabel. Se metía a su habitación y tomaba posesión de ella. No fue solo una noche, fue una costumbre sistemática que se volvió un infierno para ella, que no sabía por qué Dios la había abandonado. Durante meses, Isabel soportó el peso del silencio. Hasta que un día, apareció frente al tribunal eclesiástico con una carta entre las manos. Era su denuncia escrita con manos temblorosas. En ese papel, con letra temblorosa, relataba los abusos que había sufrido en el convento. No usó palabras directas, sabía que no podía, pero cada frase era una herida escrita con tinta. Hablaba de noches en que el Espíritu Santo del fraile la visitaba sin permiso. De confesiones donde la culpa no era suya, pero el castigo sí. Cuando la denuncia llegó al tribunal, el escándalo fue inmediato. No porque creyeran en Isabel, sino porque nadie imaginaba que una joven mestiza se atreviera a acusar a un hombre de iglesia. El virrey ordenó silencio. Los inquisidores exigieron que se destruyera la carta. Pero un escribano de apellido Gutiérrez decidió copiarla antes. Gracias a él, el documento sobrevivió en los archivos del antiguo Cabildo de Lima. Bajo el título, Declaración de una doncella contra un siervo del Señor. Durante el juicio, Isabel fue interrogada por días. Le preguntaron si mentía, si había sido tentada por el demonio, si comprendía la gravedad de acusar a un hombre santo. Su respuesta, según el acta, fue breve: no fue el demonio quien me tocó, sino su mano. Silencio en la sala. Nadie se atrevió a escribir más. Después de entregar su carta, Isabel fue recluida en una celda del convento de Santa Catalina. Oficialmente, era para proteger su virtud. En realidad, era para que dejara de hablar. Durante las noches, los pasos de los guardias resonaban sobre el suelo de piedra. Cada amanecer, una monja distinta le llevaba agua y pan. Y cada día, un escribano del tribunal la interrogaba con la misma pregunta: ¿quién te obligó a escribir esas palabras? Pero Isabel no se retractó. Ni una sola vez. En su testimonio, contó cómo el fraile Juan de Olmos la había llamado en repetidas ocasiones a su despacho, bajo el pretexto de enseñarle a leer los salmos. Le hablaba de la pureza del alma, de la obediencia y del silencio, y después, del sacrificio que debía ofrecer al Señor para redimir su sangre mestiza. Esas frases quedaron registradas por el escribano, aunque más tarde fueron tachadas con tinta negra. El documento aún conserva esas líneas censuradas, como heridas en el papel. Cuando el tribunal se reunió para decidir el destino del caso, el ambiente era tenso. Los inquisidores sabían que una acusación así podía sacudir los cimientos del poder religioso. No se trataba solo de una mujer, se trataba del prestigio del clero, del control moral sobre una colonia entera. El virrey Toledo, informado en secreto, ordenó que el caso se resolviera sin escándalo. Su mayor temor no era la verdad, sino el ejemplo.
Mientras tanto, el fraile Olmos continuaba celebrando misa, aunque en privado. Sus allegados afirmaban que el caso era una calumnia engendrada por la confusión de una mente débil. Otros, más discretos, callaban, porque sabían que Isabel decía la verdad. Un testigo, el ayudante de cocina del convento, declaró haber visto a Isabel salir del despacho del fraile, llorando, una noche de invierno. Pero su declaración desapareció del acta oficial. Se dice que fue comprada, con indulgencias y silencio. El proceso duró 3 meses. El fraile Juan de Olmos fue trasladado a un convento fuera de Lima, bajo la coartada de, mientras se investigaban los hechos. En febrero de 1579, el tribunal emitió su fallo: el caso carece de fundamento suficiente. El fraile fue trasladado al convento de San Agustín de Arequipa. Y sobre Isabel cayó el peso del desprecio. Las monjas que antes la llamaban hermana comenzaron a evitar su mirada. Algunas la acusaron de herejía, otras, de haber sido tentada por espíritus. El pueblo, que nada sabía de la verdad, solo repetía rumores. Años después, un cronista del Cabildo escribió en su diario: una joven mestiza osó enfrentar al hombre de Dios. Su orgullo fue castigado con la enfermedad. Esa enfermedad fue, probablemente, el aislamiento. Nadie la visitó. Nadie habló por ella. Y sin embargo, en el silencio de su celda, Isabel escribió una segunda carta. Una carta que nunca fue entregada. En 1948, cuando el historiador Carlos Romero revisó los archivos coloniales, encontró un pequeño sobre, sin sello, dentro del expediente de Isabel. Era una hoja amarillenta, escrita con una caligrafía distinta. Era su carta final. En ella, Isabel no pedía justicia. Pedía memoria. Si algún día alguien lee esto, que sepa que no fue por soberbia. Fue por no querer morir sin que el cielo sepa la verdad. Dios no calla, aunque lo callen los hombres. Esa frase quedó grabada en la historia como su último testimonio. Los años borraron su nombre, pero no su eco. Y ese eco, dicen, recorrió los pasillos del convento durante décadas. Algunas monjas aseguraban oír pasos en la madrugada, o el sonido de una pluma escribiendo sobre papel, sin manos que la guiaran. El violador nunca fue juzgado formalmente. Murió años después, en Arequipa, donde siguió oficiando misas hasta su último día, y quién sabe si seguía perpetrando sus abominables actos en silencio. Isabel, en cambio, desapareció de los registros oficiales. Algunos dicen que fue enviada al Cusco, otros, que ingresó de nuevo a otro convento bajo un nombre distinto. Solo hay un último rastro, una nota marginal en un archivo de 1582. Dice: la joven Isabel fue hallada en estado febril. Se ordenó su entierro en el camposanto de Santa Clara. Tenía apenas 21 años. Su denuncia nunca fue reconocida. Pero su nombre quedó, escondido entre las líneas de un manuscrito que los historiadores hallaron siglos después, cubierto de polvo y silencio. Los cronistas coloniales nunca mencionaron el caso. Para ellos, no fue historia, fue escándalo. Y los escándalos, en el siglo XVI, se tapaban con oraciones. Hoy, más de 4 siglos después, su historia apenas se menciona en los libros. Pero cuando se lee su carta, uno puede sentir algo más que dolor. Se siente fuerza. Una fuerza que atraviesa el tiempo y se convierte en advertencia. Que la verdad, aunque la entierren bajo siglos de polvo, siempre encuentra la forma de hablar. Desde entonces, Isabel de Rivas pasó de ser un nombre olvidado a ser reconocida como la primera mujer en denunciar un abuso sexual en la historia del Perú. Isabel no buscó fama ni justicia. Buscó libertad. Y aunque no la consiguió en vida, su voz abrió un camino invisible para todas las que vinieron después. En una época donde hablar era un delito, ella eligió hacerlo. Y esa elección cambió la historia. Cada vez que alguien se atreve a denunciar lo que otros callan, una parte de Isabel vuelve a hablar. Gracias por ver un nuevo episodio de Historias sin Censuras. Dale like, comenta y suscríbete para más.